Ahí va otro. Alexandra Ramos. René Alberto no está. Correa Guerrero. Cruz Argüello. Presente. Ya. Es que me estaba Flores pasando Torres. Flores Torres. García Bundis. Presente. García Olvera. Presente. Guajardo Valdés. Hernández Hernández. Ibarra López. Morales Uribe. Ochoa Hernández. Ochoa Hernández. Palma Lerma. Presente. Vázquez Santiago. Zorrilla Pérez. Presente. Hernández ya se está conectando. Dijo que si le podía poner retardo. Ok. Muy bien. ¿Alguien desea dar la clase? Yo, doctora. Yo, doctora. A ver, ¿quién es? Isabel. Sí, primero Isabel Carmona y luego la otra doctora que también se escuchó. Vamos, Isabel. Disculpe, doctora, ¿no va a pasar la lista del C? No, de repente las hojas que saquen. Si me alcanza el tiempo, ¿mande? ¿Se van a quedar aquí? Ok. Vamos, doctora, empiece la clase. Doctora, Mande. disculpe, ¿me podría poner asistencia? Es que se me desconectó el internet. ¿De qué grupo eres, mija? De cuarto F. Okay. Doctora, a mí también soy de cuarto F. ¿Vidal López? Sí. Vidal López, le ponemos un retardo. ¿Quién más retardo de cuarto F? Yo, Espejo López. ¿Quién? Espejo López. Ok. Y Rodríguez Soriano. También Daniela Mezcua. Ok. Mezco Daniela. Yo también, doctora, pero yo soy de cuarto D. ¿Quién eres, corazón? Astrid ¿Los apellidos, mija? Hernández. Ok, muy bien. ¿Alguien más de cuarto D o cuarto F, los que les tocó? No. Vamos, doctora. Bueno, el día de hoy vamos a ver el capítulo 21, que es huesos, articulaciones y tumores de tejidos blandos. Principalmente vamos a hablar de lo que es el hueso. Estos son estructuras que tienen como función el soporte mecánico y la transmisión de fuerzas generadas por músculos. También la protección de vísceras y la homeostasis mineral. También es importante mencionar que se encargan de la producción de células sanguíneas. Estos huesos van a estar formados principalmente por lo que es la matriz ósea y células específicas. En el caso de la matriz ósea, está constituido por osteoide en un 35% y también por componentes minerales en un 65%. En el caso de las células específicas, es importante mencionar los osteoclastos, los osteocitos y los osteoblastos y osteoclastos, perdón. En el caso de los osteoblastos, estos los vamos a encontrar en la superficie de la matriz y se van a encargar de lo que es la síntesis, el transporte y el ensamblaje de la matriz ósea. En el caso de los osteocitos, los vamos a encontrar dentro del hueso y se van a encargar de las concentraciones de calcio y de fósforo. Y por último están los osteoclastos, que estos los vamos a encontrar en la superficie del hueso y se van a encargar de la reabsorción. Vamos a hablar ahora de lo que son las malformaciones congénitas. Estas malformaciones congénitas suelen ser más que nada hereditarias y debutan en estadios precoces de la formación ósea, perdón. Pueden deberse a alteraciones localizadas en la migración y condensación del mesénquima o bien de la desorganización del hueso o cartílago. Entre ellos podemos encontrar 4, que son la condroplasia, la displasia tanatofórica, la osteogenia imperfecta y la osteoporosis. En el caso de la condroplasia,
Esta es una de las displasias esqueléticas más frecuentes y causa importante del enanismo. Es un trastorno autosómico dominante debido a un retraso del crecimiento del cartílago. En el caso de la displasia tanatofórica, es una variante de enanismo mortal más frecuente y se debe a una menor proliferación de los condrocitos, con desorganización en la zona de proliferación. En el caso de la osteogenia imperfecta, afecta más que nada en el tejido conjuntivo y es causada por una deficiencia de la síntesis del colágeno tipo 1. De hecho, esto también es conocida como la enfermedad del colágeno tipo 1. En esta enfermedad hay dos subtipos clínicos. El tipo 2 resulta mortal en lo que es la vida intrauterina y durante el periodo perinatal. En el caso del tipo 1, los pacientes suelen tener mayor sobrevivencia, pero tienden a sufrir fracturas durante lo que es sobre todo en la infancia. También tenemos la osteoporosis, que corresponde a un grupo de enfermedades genéticas poco frecuentes y es caracterizado por una reducción de la resorción ósea y una esclerosis simétrica difusa del esqueleto por una alteración en la formación o la función de los osteoclastos. Después vamos a pasar también a lo que son las enfermedades metabólicas del hueso. En este caso tenemos la osteopenia y osteoporosis. La osteopenia es más que nada una reducción de masa ósea y la osteoporosis es igual que la osteopenia, pero mucho más grave, ya que los pacientes suelen presentar fracturas. En estos dos el libro menciona 5 factores de riesgo. Uno de ellos es el cambio relacionado con la edad, ya que los osteoblastos de las personas adultas no tienen la proliferación adecuada como es en adultos mayores. También otro factor de riesgo es la reducción de la actividad física. Esta se asocia más que nada al envejecimiento normal de las personas. También tenemos los factores genéticos, hormonales y el estado nutricional de calcio. Doctora, no se confunda. Perdón, doctora, ahorita habló de la osteopetrosis y luego una cosa es osteopetrosis, otra cosa es osteopenia y otra cosa es osteoporosis. Al inicio, ahorita que estaba hablando, se equivocó para que lo tome en cuenta. Sí, hay que poner una palomita, todas estas letritas negras de estas definiciones. ¿Sí, doctora? ¿Sí se dio cuenta que son cosas diferentes? Ok. Sí, es que la osteopenia y la osteoporosis ya forman parte de las enfermedades metabólicas. Exacto. Y siempre la palabra penia significa disminución. Y si estamos hablando de osteopenia, pues es disminución de las células del hueso. ¿Ok? Sí. Estaba hablando de la patogenia, doctora. Perdón porque le interrumpí. Sí, bueno, después vamos a pasar a lo que son las manifestaciones clínicas de la osteopenia, de la osteoporosis, perdón. En el caso de la osteoporosis van a depender mucho del hueso que se va a afectar, pero los pacientes suelen presentar también lo que son deformidades, como son la lordosis lumbar y la cifoesclerosis. Otra de las enfermedades metabólicas son el raquitismo y la osteomalacia, que son enfermedades más que nada por una deficiencia de vitamina D. En el caso del raquitismo, es un trastorno que afecta principalmente a los niños y esta altera el depósito de hueso en las placas de crecimiento. Y la osteomalacia es la variante, pero adulta. También está el hiperparatiroidismo. Exactamente, es lo mismo, ¿verdad? Sí. Tanto el raquitismo, la diferencia es la edad de presentación, ¿sí? Entonces, cuando hay un problema o deficiencia de la vitamina D y su metabolismo es anormal, se va a llamar raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. ¿Okay? Y también tenemos el hiperparatiroidismo, que es más que nada un exceso de la hormona paratiroidea, y esto causa un aumento de la actividad osteoclástica. Esto se pueden producir unas concentraciones excesivas o inadecuadas de la hormona paratiroidea
en una secreción autónoma de las glándulas paratiroideas, que es también conocida como hiperparatiroidismo primario, o también puede ser secundario, ya que se presenta en enfermedades renales de base. En las manifestaciones clínicas de la primaria podemos encontrarlo con 3 alteraciones que están interrelacionadas. Estas son la osteoporosis, tumores pardos y osteitis fibrosa quística. En el caso de la secundaria no suele ser tan grave ni tan prolongada como la primaria, pero los trastornos esqueléticos suelen ser más leves. Después tenemos la enfermedad de Paget ósea o la osteitis deformante, que es más que nada un trastorno caracterizado por un aumento de la cantidad de hueso, pero desordenado y estructuralmente inapropiado. En esta enfermedad podemos tomar de base lo que es la figura 2110. Esa nos resume muy bien las fases de esta enfermedad. La primera es la osteolítica, la segunda es la fase mixta y la tercera fase es la osteoclerótica. En el caso de la... ¿Qué significa osteolítica, doctora? En esta hay mayor frecuencia de osteoclastos y de cositas de resolución grande, creo. La resolución grande. La palabra lítica es destrucción. Entonces hay una mayor destrucción del hueso. Se llama osteolítica. En la fase mixta todavía hay algo de osteólisis, pero ya empieza a depositarse algo de colágena. Y por eso también hay una fase osteoesclerótica. ¿Ok? Esta enfermedad suele afectar a adultos mayores, sobre todo si son en especial de 40 años en adelante. Y es más frecuente en pacientes de raza blanca, como los de Inglaterra, Francia, Australia, o algunas regiones de Alemania, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y esto es menos frecuente en Escandinavia, China, Japón y África. Estos pacientes suelen desarrollar tumores o lesiones pseudotumorales. Después vamos a pasar a lo que son las fracturas. Estas se definen como una pérdida de integridad ósea como consecuencia de la lesión mecánica o reducción de la resistencia ósea. Estas las podemos encontrar de diferentes tipos, como son la simple, compuesta, diminuta, la desplazada, por estrés, en tallo verde y la patológica. Inmediatamente después de las fracturas, la rótula de los vasos causa un hematoma que ocupa el agujero de la fractura y rodea la zona de la lesión ósea. Esta sangre coagulada aporta una trama de fibrina que sella el lecho de la fractura y genera una especie de andamiaje para la afluencia de las células inflamatorias y el crecimiento de fibroblastos y nuevos capilares. Después pasa una semana y esta masa no se hace un callo blando que sirve más que nada para el anclaje de los extremos de los huesos fracturados. Pasado 2 semanas, entre 2 y 3 semanas, si mal no recuerdo, se forma un callo óseo que posteriormente va a pasar a un callo trenzado, a un hueso trenzado, perdón. Y este hueso trenzado después va a pasar a ser un hueso laminar, y con va a finalizar el proceso de cicatrización ya cuando se complete o se recupere la cavidad medular. ¿Sí? Cuando hay fracturas, su éxito va a depender de la edad del paciente, va a depender si el paciente es diabético o si tiene alguna otra enfermedad. Y acuérdense que los niños y los adultos jóvenes como ustedes, pues sería mucho más fácil que selle la fractura. Así el abuelito de nosotros o nuestros papás se fracturan, pues va a ser un poquito más difícil que tengan una mejor curación. Hasta ahí está muy bien, Isabel Carmona. ¿De qué grupo eres, mija? Del F. Cuarto F.
Muy bien. Sí. ¿Alguien que desee continuar por ahí? Otra doctora levantó la mano. Yo, doctora. ¿Quién eres, mija? Castillo Martínez, de cuarto E. Ándale, Castillo Martínez, ¿qué, mija? Frida Jacqueline. Ok, vamos, mija. Ok. Prosigue la osteonecrosis, que es una necrosis avascular. Este es un infarto del hueso y de la médula. La causa se desconoce aproximadamente en un 25% de los casos. Tiene 3 mecanismos que se sospechan que puede ser la causa. Una de ellas es la alteración mecánica de los vasos, la oclusión trombótica y la comprensión extravascular. Esta enfermedad puede aparecer en una amplia gama de edades, pero llega al máximo entre la cuarta y sexta década de vida y es la causa de un 10% de las cirugías de recambio de cadera en Estados Unidos. Uno de los síntomas los síntomas dependen de la localización y de la extensión del infarto. Los infartos típicamente son subcondrales y ocasionan dolor y aparecen con actividad, pero luego se vuelven constantes. A menudo se colapsan y pueden ocasionar una artrosis secundaria grave. Después está la osteomielitis, que es una inflamación del hueso y de la médula, casi siempre secundaria a una infección. Puede ser complicación de cualquier infección sistémica, aunque con frecuencia se manifiesta como un foco solitario de primario de enfermedad. La osteomielitis biógena casi siempre se debe a bacterias, con menos frecuencia hongos. Los gérmenes pueden llegar al hueso mediante siembra hematógena, extensión de un foco continuo, implantación directa tras una fractura compuesta o intervención ortopédica. Eso es bien importante. Ahorita ese pedacito. ¿Cómo puede llegar? Osteomielitis es la infección del hueso, pero ¿cómo va a llegar la infección al hueso? O puede ser que llegue por la sangre, o puede ser que porque tenemos un absceso ahí en la piel o en los tejidos blandos adyacentes, o porque tuvimos una cirugía y nos pusieron un clavo y ahí durante la cirugía nos infectamos, ¿verdad? Eso es importante, ese pedacito que viene en la página 806. ¿Ok? ¿Qué más, doctora? Bueno, dice que en los niños sanos la mayor parte de las osteomielitis son por origen hematógeno y se desarrollan en los huesos largos. Y en los adultos es por complicación de fracturas abiertas. El responsable es el Staphylococcus aureus en un 80-90% de las osteomielitis. La Escherichia coli, Pseudomonas y Klebsiella, que se aíslan con más frecuencia en pacientes con infecciones genitourinarias o que consumen drogas por vía intravenosa. Las infecciones bacterianas mixtas aparecen por diseminación directa, inoculación de gérmenes durante una cirugía o en una fractura abierta. La osteomielitis hematógena se puede manifestar en ocasiones como una enfermedad sistémica aguda con malestar, fiebre, escalofríos, leucocitosis y un intenso dolor pulsátil en la región afectada. En un 5 a 25% de los casos de osteomielitis aguda no se resuelve y persiste con una infección crónica, que puede aparecer por un retraso en el diagnóstico de la misma. La osteomielitis por micobacterias era un problema en los países de las vías de desarrollo que ha aumentado en países desarrollados por los patrones de inmigración y inmunodepresión. Los gérmenes se suelen transmitir por la sangre y se originan en un foco de enfermedad visceral activa durante los estadios iniciales de la infección primaria. También se puede producir una extensión directa. Esta infección puede persistir durante años antes de ser reconocida. Es típico en los pacientes infectados, que los pacientes infectados refieren dolor localizado, febrícula, escalofríos y pérdida de peso. Esta suele
suele ser más destructiva y resistente al control que las osteomielitis biogénesis. La espondilitis tuberculosa, enfermedad de Pott, es una infección vertebral destructiva que afecta a la columna en un 40% de los casos de osteomielitis por micobacterias. Esta infección atraviesa los discos intervertebrales y afecta múltiples vértebras con extensión a los tejidos blandos. También los tumores y lesiones. Ahora denle oportunidad a un chico. ¿Quién quiere seguir con tumores? ¿Alguien que levante la mano? Vamos, René. Sí. Bueno, los tumores se dividen en dos partes, lo que son los benignos y los malignos. Bueno, voy a empezar a mencionar los que son los benignos. El primero de ellos es el osteocondroma, que principalmente ataca, bueno, mencionaba que era de personas de 10 a 30 años, se enfatiza en los huesos largos y también en el cartílago. También el osteoma osteoide, que las edades de rango son de 10 a 20 años. Ataca lo que viene siendo la metáfisis del hueso largo y pues básicamente el hueso. También está lo que es el tumor de las células grandes. Pues bueno, la patología es un poco desconocida. Las edades de rango son de 20 a 40 años y se enfoca en lo que viene siendo la epífisis de los huesos largos. También está lo que es el condroma, que las edades son de 30 a 50 años. Afecta a los huesos pequeños, relativamente a las manos y los pies, y también lo que viene siendo el cartílago. También tenemos lo que es el osteoblastoma, edades de rango de 10 a 20, afecta más que nada la columna vertebral. Y también está lo que es el quiste óseo aneurismático. Su patología es un poco desconocida, los rangos de edades es de 10 a 20, afecta lo que viene siendo la tibia, el fémur, más que nada las partes distales, afecta también las vértebras. Bueno, dentro de esos de los tumores benignos también se conoce lo que viene siendo la displasia fibrosa, el síndrome de Massenbrau y también el síndrome de McCune-Albright. Bueno, y de ahí ya me ven qué es lo que viene siendo la categoría de los malignos, que es el condrosarcoma, que más que nada son de 40 a 60 años, afecta lo que viene siendo el hombro y la pelvis, y también está lo que es el osteosarcoma, de edades de rango de 10 a 20, afecta lo que es la metáfisis del fémur distal y la tibia proximal. Dentro de esos también está lo que es el sarcoma de Ewing, que son de edades de rango de 10 a 20 años, y afecta la diáfisis de los huesos largos. Bueno, entonces, bien importante, muchachos, el osteosarcoma. El osteosarcoma es la neoplasia maligna más frecuente del hueso. El osteosarcoma, me acuerdo muy bien de una niña de 15 años, estaba yo en el 4º año de la residencia, y la niña iba entrando a mi departamento, y aquí en la rodilla, en la parte interna, se veía como una pelota, y la niña decía que se había caído y que después de que se cayó le apareció ese gran tumor. Es importante que conozcan el osteosarcoma porque aparece a los 15 años y hay otro pico a los 40. Entonces, tumor maligno más frecuente del hueso, osteosarcoma. Tumor maligno más frecuente que forma cartílago sería el condrosarcoma, ¿sí? Todo lo que diga condro es que forma cartílago, pero esos son malignos. El primerito es el osteosarcoma, le sigue el condrosarcoma y después el sarcoma de Ewing o de Ewing, como le quieran mencionar. Viene muy bien el cuadrito 21.1, pónganle una palomita y ahí más o menos viene resumido lo que René nos estaba platicando. Por favor, pónganle una palomita y a sus amigos que no pudieron llegar, díganle que los lean, ¿ok? ¿Algún otro tumor que venga ahí, René? Sarcoma de Ewing,
Bueno, los malignos nomás tengo esos tres, que es el condrosarcoma, que es de los cartílagos, el otro es el osteosarcoma del hueso y el de Ewing. Esos son tres de los malignos. Y los benignos, el osteocondroma, osteoide, las células grandes, el condroma, osteoblastoma, quiste óseo. Esos son los que tengo de benignos. Bueno, ahí es importante. Podría venir una pregunta y yo les menciono 4 benignos y les meto un maligno. Entonces, acuérdense, subrayen esa tablita. Muy bien, René. ¿Quién sigue? Otro joven, por favor, que levanten la mano para que se siga con articulaciones. ¿La doctora? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo, Fernando Ordaz, de cuarto E. Ándele, Fernando. Claro que sí, adelante. Fernando Ordaz. Empezamos con articulaciones. Por favor. Las articulaciones permiten el movimiento y proporcionan estabilidad mecánica. Se clasifican como sólidas o no sinoviales y con cavidad, que vendrían siendo las sinoviales. Las articulaciones sólidas, también denominadas sin artrosis, proporcionan integridad estructural y permiten una movilidad mínima. Carecen de espacio articular y se clasifican según el tipo de tejido conjuntivo, ya sea tejido fibroso o cartílago que une los extremos de los huesos. ¿Qué más? Por el contrario, las articulaciones sinoviales tienen un espacio articular que permite gran amplitud de movimientos, situadas entre los extremos de los huesos formados por osificación endocondrial. Están protegidas por una cápsula fibrosa densa, reforzada por ligamentos y músculos. Las membranas, que son las membranas sinoviales, están tapizadas por 2 tipos de células dispuestas en 1 a 4 capas de espesor. El cartílago hialino es un tejido conjuntivo especializado idealmente preparado para actuar como un amortiguador elástico y superficie resistente al desgaste. Carece de riego sanguíneo y no tiene drenaje linfático ni inervación. El cartílago hialino está formado de agua por un 70%, un colágeno de tipo 2, que es del 10%, protoglucanos, que son del 8%, y condrocitos. Luego de ahí nos pasamos a lo que es la artrosis. La artrosis, que también se denomina como artropatía degenerativa, se caracteriza por la degeneración del cartílago que provoca un fracaso estructural y funcional de las articulaciones sinoviales. Es el tipo más frecuente de artropatía. Los costes, aunque el término artrosis implica un trastorno inflamatorio, se considera que es una enfermedad intrínseca del cartílago en la que los condrocitos responden a las agresiones bioquímicas y mecánicas, provocando una degradación de la matriz. La patogenia de esto es de que las lesiones de la artrosis están causadas por degeneración y reparación distorsionada del cartílago articular, ya que este contribuye al movimiento prácticamente sin fricción de la articulación, al tiempo que proporciona resistencia a la tensión y a la compresión por el colágeno de tipo 2 y por los proteoglucanos respectivamente, ambos sintetizados por los condrocitos. Los cambios en los condrocitos pueden separarse en 3 fases, ya sea por la lesión del condrocito relacionada con algún factor genético o bioquímico, la artrosis inicial, en la que los condrocitos proliferan y segregan mediadores inflamatorios, colágenos, protoglucanos y proteasas, y la artrosis final, en la que la lesión repetitiva y la inflamación crónica conducen a disminución del número de condrocitos. Luego de ahí nos pasamos a lo que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmunitario que puede afectar a muchos tejidos y órganos, pero principalmente a las articulaciones, produciendo una sinovitis inflamatoria y proliferativa no supurativa.
En muchos pacientes, la artritis reumatoide avanza hasta destruir el cartílago articular y producir una anquilosis de las articulaciones. Las lesiones extraarticulares pueden afectar a la piel, vasos sanguíneos, corazón y pulmones, y por lo tanto las manifestaciones clínicas pueden ser parecidas a las de otras enfermedades. En su patogenia podemos encontrar que los linfocitos T colaboradores CD4 pueden iniciar la respuesta autoinmunitaria en la artritis reumatoide mediante reacción con un artritógeno, probablemente microbiano o un autoantígeno. ¿Qué más? La sinovial de la artritis reumatoide contiene centros germinales con folículos secundarios y numerosas células plasmáticas que producen anticuerpos, algunos dirigidos contra autoantígenos. Se calcula que el 50% del riesgo de presentar una artritis reumatoide está relacionado con una predisposición genética hereditaria. Los alelos HLA-DRB1 específicos están relacionados con la artritis reumatoide y estos alelos comparten una secuencia de aminoácidos en una región polimorfa de la cadena beta que se denomina pilopo compartido. Eso quiere Luego de decir aquí que pasamos. la enfermedad puede ser genética. Si tu papá o su mamá tuvo artritis reumatoide, es posibilidad, o el hermano, es posibilidad que lo podamos presentar. Sí, eso que acabas de mencionar. Luego pasamos a lo que es la artritis idiopática juvenil. Es un grupo heterogéneo de enfermedades de causa desconocida, caracterizadas por una artritis que aparece antes de los 16 años de edad y persiste al menos 6 semanas. En comparación con la artritis reumatoide, en la artritis idiopática juvenil, primero es más frecuente la oligoartritis. En segunda es más frecuente la enfermedad sistémica. En tercera se afectan con más frecuencia las articulaciones grandes que las pequeñas. Y la cuarta, no suele haber nódulos reumatoides al factor reumatoide. Luego vamos a lo que es el espondiloartropatías seronegativas, que también es un grupo heterogéneo de trastornos que comparten las siguientes características: los cambios patológicos en las inserciones ligamentosas en vez de la sinovial, luego la afectación de las articulaciones sacroiliacas con o sin afectación de otras articulaciones, luego está lo que es la ausencia de factor reumatoide y lo que es la asociación al alelo HA-P27. Luego pasamos a lo que es la espondilitis anquilosante, que más que nada destruye el cartílago articular y produce una anquilosis ósea, sobre todo de las articulaciones sacroiliacas y apofisiaras, entre tuberosidades y apófisis. También se denomina espondilitis reumatoide o enfermedad de Mari-Strimfeld. Luego pasamos a lo que es la artritis reactiva, que se caracteriza por una triada de artritis, uretritis o cervicitis no gonocócica y conjuntivitis. La mayoría de las personas sufren diseminación hematógena. Las estructuras articulares pueden infectarse también mediante una inoculación directa o por diseminación contigua desde un absceso de partes blandas o un foco de osteomielitis. Empezamos con lo que es la artritis supurativa, que las infecciones bacterianas que producen una artritis supurativa aguda entran habitualmente en las articulaciones desde focos distantes mediante una diseminación hematógena. Su cuadro clínico característico es un inicio brusco de dolor y tumefacción en una articulación con disminución de la amplitud de movimientos. Son frecuentes los hallazgos sistémicos como fiebre, leucocitosis y velocidad de sedimentación elevada. Luego tenemos lo que es la artritis por micobacterias, que es una infección monoarticular progresiva crónica causada por Mycobacterium tuberculosis
que puede afectar a cualquier grupo de edad, sobre todo a los adultos. Por lo general, aparece como complicación de una osteomielitis adyacente o después de una diseminación hematógena desde un foco de infección visceral. Luego tenemos lo que es la artritis de Lyme, que está causada por la infección por la espiroqueta Borrelia burgdorferi, que se transmite por garrapatas del ciervo del género Ixodes ricinus. Aproximadamente el 60 o el 80% de las personas que contraen la enfermedad no reciben tratamiento y presentan una artritis durante la fase final. La artritis afecta principalmente a articulaciones grandes, sobre todo las rodillas, los hombros, los codos y los tobillos, en orden decreciente de frecuencia. Luego tenemos lo que es la artritis vírica, que son distintos tipos de virus que producen una artritis, como el alfavirus, parvovirus B19, rubiola, virus de Epstein-Barr y virus de la hepatitis B y C. La manifestación de las artritis varían entre síntomas agudos y subagudos. No sé si creí que la doctora se había ido. Ya. Luego tenemos lo que son las artritis por cristales, que los depósitos articulares de cristales están asociados a distintos trastornos agudos y crónicos. Los cristales endógenos patógenos son de urato monosódico, como lo que es la gota, el pirofosfato cálcico dihidratado, que es la pseudogota, y el fosfato de calcio básico. Luego entramos a lo que es la gota. La gota se caracteriza por crisis transitorias de artritis aguda causadas por la cristalización del urato monosódico dentro y alrededor de las articulaciones. Dentro de su patogenia encontramos lo que es la hiperuricemia, que es una concentración plasmática de urato por encima de 6,8 miligramos sobre decilitro y es necesaria, pero no suficiente para la aparición de la gota. La hiperuricemia puede estar causada por un aumento de producción o por una diseminación de la excreción. En la gota, la inflamación se desencadena por la precipitación de cristales de urato monosódico en las articulaciones que estimula la producción de citocinas que atraen a los leucocitos. Luego pasamos a lo que es ¿Qué es lo que los pacientes nos dicen cuando tienen gota? ¿Qué es lo que encontramos en el laboratorio? ¿O qué antecedente importante se relaciona con la gota, Ordaz? ¿Y qué pacientes, qué tipo de dieta tienen estos pacientes? ¿Qué tipo de dieta? Ajá. Se les eleva consumo de exactamente. Los que consumen mucha carne procesada. Alto consumo de alcohol. De carnes rojas, sí, carnes rojas. Es frecuente, muchachos, a veces nos ha llegado algún abuelito diciendo, es que traigo bolitas en la rodilla, acá en el tobillo, en el codo, y me duele y traigo esta bolita que se mueve. Entonces a estos pacientes hay que mandarles a medirles, hacerles exámenes de laboratorio y ahí vamos a encontrar una hiperuricemia. Entonces, el consumo de muchas proteínas, sobre todo la carne roja, es un factor importante para desarrollar gota. ¿Ok? ¿Qué más viene antes de tumores, Fernando? ¿Qué más viene? Tumores articulares y trastornos pseudotumorales. Bueno, ahora sí, le da muy bien, Fernando. Otro joven que desee terminar el capítulo. Alejandro Requena, Jonathan Vázquez, Vicencio, Iván López. Iván, no te he visto ni te he escuchado. ¿Estás presente? Chavos, ¿alguien para que acabe el capítulo? Si quiere yo lo acabo, doctora. Bueno, vamos, José.
Y vamos a ver ahora los tumores de los tejidos blandos. Principalmente vamos a ver los tumores del tejido adiposo. Estos principalmente son dos, uno es benigno y otro es maligno. El lipoma es el que corresponde al benigno y se presenta en edad media y son resecables. El liposarcoma es maligno y tiene una predominancia entre 50 y 70 años. Estos tienden a invadir más los tejidos profundos y en el retroperitoneo también se pueden presentar. Son recidivantes y tienen una clasificación o una versión mixoide y pleomorfa y es más maligna y agresiva. También están los tumores del tejido del músculo esquelético, que principalmente es el rhabdomiosarcoma y se presenta en la infancia o bien a más de 20 años. Principalmente predomina en cuello, aparato genitourinario y suelen ser muy agresivos. También tienen una presentación pleomórfica. Esta tiene una subclasificación de 3, que es alveolar, embrionario y pleomorfo. Los tumores fibrosos, principalmente es la fascitis nodular, tiene proliferación autolimitada de fibroblastos y miofibroblastos asociados a traumatismos, y la fibromatosis, que puede ser superficial o profunda. Esta se va a dividir en fascículos nodulares de fibroblastos. El tumor de origen incierto está el sarcoma sinovial, que está asociado a la sinovia, es agresivo y se puede operar. También es por cirugía conservadora de miembro y quimioterapia. El sarcoma pleomórfico indiferenciado, no tiene clasificación y es mesenquimatoso y muy maligno. Y también está el tumor de músculo liso, que principalmente el benigno es el leiomioma y es frecuentemente de aparición en útero, aparece en el útero de las mujeres y se pierde la función del órgano. También y es el leiomiosarcoma. Pues es más presente en las mujeres y afecta a las extremidades y el retroperitoneo. ¿Cómo se llama la contraparte benigna del leiomiosarcoma? Leiomioma. Leiomioma. ¿Y la contraparte benigna del rhabdomiosarcoma, José? Rhabdomioma. Rhabdomioma, ¿sí? Puede aparecer en el corazón, en los niños, es uno de los tumores cardíacos. ¿Qué es un ganglión? ¿Un ganglión? Sí. El ganglión es un quiste pequeño. Estos llegan a medir entre 1 y 1.5 centímetros y son cerca de las capas capsulares de la articulación. Y es de vainas fibrosas. Ok, a veces han llegado pacientes por ahí al hospital y me dicen, doctora, tengo una bolita aquí en la muñeca, en la mano, y se mueve, la puedo mover, me duele, pero ahí traigo, y eso se llama ganglión, ¿sí? Es un pequeño quistecito, lo quita el traumatólogo y ya nos lo envía a nosotros y es totalmente benigno. Y el TCG o tumor de células gigantes es del revestimiento sinovial, también es de vainas tendinosas. Ok. Y puede ser difuso localizado. Ok. Es algo muy similar al TCG de los huesos, ¿sí? El tumor de células gigantes o tenosinovial o tumor de células gigantes también se llama, es un tumor amarillento, ¿sí? Y también es llamado sinovitis billonabular pigmentada, ¿sí? Frecuentemente está cerca de las articulaciones y al microscopio tiene numerosas células gigantes. Bueno, aquí, muchachos, de este capítulo, las definiciones, la edad de presentación y si hay algún factor de riesgo para desarrollarlo. Por ahí, ¿alguien se acuerda cuál es la vía de diseminación del osteosarcoma y del condrosarcoma y del liposarcoma y del leiomiosarcoma? ¿Por qué vías se van a otros órganos? No, linfática, creo. ¿No es linfática? Es que puede ser linfática y por invasión, ¿no? Invasión continua. ¿Alguien más? ¿Por qué vías se van? Es algo general. ¿Por qué vías de diseminación se va?
el osteosarcoma, el condrosarcoma, el liposarcoma. ¿Cuál es la vía? ¿Es hematógena? Es hematógena, exactamente. Es la vía más frecuente de todos los sarcomas. Todo lo que termina en sarcoma, liposarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma, acuérdense que es del mesodermo todos esos tumores. Y la vía principal de diseminación es la sangre. ¿Ok? Muy bien, con esto acabamos con el capítulo 21, chavos. No tienen examen jueves y... Bueno, ¿ya hoy qué día es? Jueves. Jueves, ok. Mañana no tienen examen, ¿verdad? No. No. Le seguimos con el capítulo 22. Ya casi nos acabamos el libro, chavos. Es el 22, lunes el 23. ¿Todavía hay más? Ah, ok. Y el martes el 24. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿alguna observación, comentario, algo? Entonces, hoy participó Isabel Carmona, Castillo Martínez, René Alexander, Fernando Ordaz y José A. Cabrales. ¿Sí? ¿Estamos bien? Con el capítulo 21, ¿verdad? Sí. ¿Alguien, alguna observación o comentario? Doctora, yo tengo una duda. ¿Quién eres? José. Ah, ok, a ver, es que le cambié aquí a mi hoja. A ver, dime, José. Doctora, es que en el libro mencionaba sobre lo de las metástasis hacia los huesos, pero decía que eran lesiones osteoblásticas, nada más que no sé si no le entendí o qué onda, porque pues se supone que cuando invaden el hueso, destruyen el hueso, ¿no? Es que pueden ser las dos cosas. Los tumores, al decir osteoblástica, es que forman hueso. Ajá. Y la otra es osteolítica, es que destruyen al hueso, ¿sí? Pero hay tumores que forman el hueso y que tienen más células blásticas, más osteoblastos, más condroblastos. Pero por lo general, eso aplica cuando les hacen la radiografía. La mayoría de los tumores malignos son lesiones líticas, o sea, que destruyen. Mientras que el osteocondroma o el osteoma osteoide son tumores formadores de huesos. Esos pueden hacer una reacción blástica, ¿sí? Pero cuando hablamos de tumores malignos, como el osteosarcoma, es una lesión lítica, ¿ok? Y esto es cuando vemos los rayos X. ¿Bien? ¿Alguna otra observación? Chicos, ¿todos bien? ¿Nadie está enfermo y que por eso esté faltando? Doctora, yo falté una vez porque fui al hospital, no sé si me la valga. Ah, bueno, ¿y pasé lista ese día o no? Si no paso lista, no fue el lunes. No fue el lunes. Bueno, el problema fue que no te di tu calificación por ahí con tu jefe de grupo. Mi jefe ya me la dio, doctora. Perfecto, ok, no te preocupes. No, más que todo es porque decimos a veces cosas importantes o alguien pregunta y agregan algo más y por lo menos tienen el libro a un lado y ahí están checando, la doctora dijo que esto es importante. ¿Sí? Entonces, digo, pues compraron el libro y pues ya casi terminamos el libro y el programa. ¿Ok? Cuídense mucho, nos vemos mañana a las 4, si Dios quiere. Bye.